Era domingo. Marcos llegó a la casa de su madre después de mucho tiempo sin verla por cuestiones de trabajo para pasar unos días con ella. La casa de su infancia estaba ubicada en un pequeño pueblo a 30 kilómetros de la ciudad. Al bajar de su auto, vio a María, su madre, parada en la puerta de entrada con una sonrisa esperando por él. Todo estuvo bien ese día. Madre e hijo se pusieron al tanto con sus cosas y conversaron un buen rato. María le había preparado la habitación que Marcos usaba cuando era pequeño. Llegada la hora de la cena, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Mientras Marcos ponía la mesa, sintió un frío recorrerle la espalda, una rara sensación que lo dejó inmóvil por un segundo. María estaba en la cocina, preparando la comida. Su hijo se acercó hasta allí y le preguntó qué era lo que cocinaba. Ella respondió con un susurro, algo que Marcos no logró entender. Repreguntó y la respuesta fue peor. María contestó unas palabras sin sentido, hizo silencio unos segundos y contestó normalmente después. Su hijo se quedó pensativo, preocupado, pensó que su madre quizás tenía signos de alguna enfermedad. A medida que pasaban los días, los sucesos extraños continuaban. Una tarde, Marcos estaba afeitándose y al ver su reflejo en el espejo notó una distorsión que duró un segundo. Bajó la cabeza no entendiendo lo que pasaba y al volver a mirarse allí, su cara se desfiguró en el reflejo. En ese momento, María estaba parada inmóvil en la puerta del baño, mirándolo fijamente. Sus ojos estaban perdidos. En su mano tenía un cuchillo. Marcos giró su cabeza, la vio allí y le preguntó por qué estaba ahí parada, a lo que María no contestó y sin mediar palabras se abalanzó sobre él. La desesperación y el miedo se apoderaron de Marcos. Sin comprender nada de lo que estaba pasando, se defendía de su madre que parecía tener una fuerza sin igual. Estaba inyectada en ira. Entre forcejeos, logró quitársela de encima y salir del baño corriendo. Su madre no tardó en ir tras él. A su paso iba tirando todo lo que se encontraba en el camino, mientras gritaba palabras extrañas que Marcos no lograba comprender. No era María, ella solo era el cuerpo visible, algo estaba apoderándose de su ser. En un intento por bajar las escaleras hacia la cocina, Marcos se dobló el tobillo y cayó rodando. María lo volvió a atacar y un cuchillazo le rozó la mejilla. Otra vez estaban forcejeando. Marcos le pedía que entrara en razón, llorando, asustado, mientras la sangre caía al piso. En ese momento enganchó su mano con el collar que su madre llevaba en el cuello. Un collar de oro, con un cuerno de oro que nunca antes había visto. En el afán de sacarse de encima a María, se lo arrancó y lo apretó en su mano. Al instante su madre aflojó el cuerpo y cayó desmayada encima de él. En ese momento todo a su alrededor se tornó oscuro y una voz malévola resonó en su mente. Era la voz de una vieja amiga de su madre, quien le confesó haberle enviado una maldición por pura envidia hacia la vida que María tenía y ella deseaba arruinar. Marcos dejó caer el collar al piso y su madre despertó. María no se acordaba nada de lo que había pasado y él decidió no contarle. Le dijo que ella se había desmayado al ver la sangre en su mejilla provocada por un corte al afeitarse, que el cuchillo estaba allí porque ella estaba en la cocina a punto de preparar la cena y que el collar se había roto con su caída y él lo arreglaría. Subió las escaleras, ordenó todo lo que estaba tirado y así su madre nunca supo lo que había pasado. Durante la cena, Marcos indagó a María sobre sus viejas amigas, llevándola a recordar nombres y anécdotas. Hasta que el nombre de la amiga que le había regalado el collar salió a la luz. Marta, su vieja compañera, ya fallecida hace unos años, fue la que le obsequió el colgante. Eran muy unidas, y ella le había pedido a María que cuando muriese, sus cenizas fuesen arrojadas en el mar como último deseo, y así fue. Marcos estuvo pensando toda la noche en qué podría hacer para liberar a su madre de la maldición que Marta le había hecho y decidió ir al mar.
Pensó que arrojando el collar al mismo lugar en donde ahora descansaba la amiga de su madre, quizás terminaría con toda esa pesadilla. Se subió al auto y condujo hasta allí. La inmensidad del mar parecía atraparlo. Con el colgante en la mano y mirando fijamente al horizonte, pidió al cielo que su madre sea liberada de todos los males y lanzó el collar al mar embravecido. Mientras caía en las profundidades, una extraña calma invadió el ambiente y una sensación de alivio se apoderó de él. De regreso a la casa, Marcos encontró a su madre en paz. Su mirada era la de siempre, como cuando él era un pequeño que vivía allí. Pasaron algunos días y ya no había más sensaciones extrañas ni reflejos distorsionados en los espejos. Todo había terminado. María había recuperado su ser.